en su misericordia, estamos aquí. Y este es nuestro primer culto del 2026, donde podemos, como iglesia, reconocer que Jesús es nuestro Señor y decir: Señor, este 2026 queremos también entregarte a ti nuestras vidas, nuestro rumbo, nuestra dirección, que sea hacia ti. Hermanos, hemos ya iniciado unos días, hoy 5, ¿no? 5 de enero, 4 de enero, unos días después de haber reventado algunos sus cohetes, sus muñecos y otros a sus esposos, ¿no? Pero bueno, estamos un poquito mal después del festejo, ¿no? Siempre vienen los males y quien les habla también está mal, ha estado mal del resfrío y bueno, hemos comido cosas heladas seguramente, por eso estamos así que hermanos, sepan disculpar si por ahí me retiro. No me voy a retirar, pero espero llegar hasta el final. Muy bien, mi hermano Edgar agarró el mismo pasaje que yo voy a leer, así que vayan a sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 4. Parece que antes de venir acá él pasó por allá y vio mi Biblia, Primera de Pedro. Pero me gustaría direccionarlo hacia esto, hermano, hacia nuestra motivación, nuestras metas este 2026. ¿Qué puede motivar al creyente a avanzar hacia la meta final? Claro, nuestra meta no es terminar el 2026. Nuestra meta es terminar bien la carrera cristiana. El 2026 se va a pasar rápido, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos. El tiempo está volando, ¿no? Es una expresión que solemos hacer o decir. El tiempo vuela y no pide permiso. Y de repente yo era un niño de 5 años y ahora tengo un hijo de 3 años, ¿no? Tú eras hace unos años, ¿qué recuerdo tienes? No sé, un jovencito, una jovencita, una señorita, ¿no? Una niña. Tantos recuerdos vienen a nuestra mente, hermanos. El tiempo pasa. Es bueno que tú y yo no veamos el tiempo pasar y solamente mirar cómo pasa el tiempo y nos hacemos viejitos y llega el último día de nuestra vida y nos quejamos, lamentamos. No, eso espero que no pase, especialmente con los jóvenes, que hoy son jóvenes y pueden escuchar el mensaje, la guía, la palabra de Dios. Sin embargo, viene una pregunta: ¿qué puede motivar al creyente a avanzar hacia la meta final en medio de pruebas o circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas? Es el pan de todos los días en nuestro andar diario, querido hermano. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido un 2025 sin ninguna situación difícil? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema? ¿Alguna escasez económica? ¿Alguna situación con alguna persona? Todos hemos experimentado alguna circunstancia difícil en nuestra vida en el 2025. La pregunta es: ¿crees que el 2026 no traerá también circunstancias difíciles? Si tú piensas que no, estás equivocado. Si tú piensas que el 2026 va a ser un año súper feliz, porque, ojo, aclaro, feliz porque no va a haber ninguna situación difícil en tu vida, estás equivocado. Puede ser que pases o experimentes necesidad económica. Puede ser que experimentemos en nuestra familia alguna enfermedad que sea difícil de sobrellevar. Puede ser que experimentemos, y Dios no quiera,
en esta casa, pero va a pasar en algún momento. Experimentemos algún deceso, alguna muerte de algún hermano querido, hermana, o de algún familiar en nuestra casa. Y las circunstancias, hermanos, no van a cambiar. Las circunstancias van a ser las mismas. Pero la pregunta es, ¿qué me motiva a seguir adelante? ¿Qué me motiva a no rendirme? ¿Qué me motiva a que en medio del dolor yo pueda avanzar y decir, Cristo, yo me aferro a ti y no te voy a soltar, no voy a dejarte, no me voy a alejar de ti? ¿Qué puede hacer eso, hermano? ¿Qué puede motivar eso en tu vida? Y digo especialmente en los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles se puede ver a la persona realmente, quién es, cómo es, de qué está hecho. Muchos de manera errada motivan a otros creyentes con razones equivocadas, como por ejemplo, todo va a salir bien, ¿no? ¿Han escuchado esa canción? Bonita, no estoy diciendo que sea fea, todo va a estar bien. En inglés, hermano, ¿cómo es? No sabe, ya, sí sabe. Todo va a estar bien, ¿no? Y esa canción bonita que la ponemos en nuestro playlist, en nuestra lista de canciones, y la escuchamos y decimos, ay, todo va a estar bien. Y parece que piensas, eres muy psicológico, ¿no? Piensas que escuchando todo va a estar bien, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo evito hablar cosas malas para que todo esté bien. Créeme que tus palabras no tienen poder ante las circunstancias. Todo va a estar bien si Cristo está en tu vida en este 2026. Todo va a estar bien si Cristo está en tu familia, en tu hogar, este 2026. Todo va a estar bien. No significa que no vas a pasar por pruebas, no vas a pasar por dolor. Todo va a estar bien. Significa que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Cristo te va a sostener. Cristo te va a sostener, hermanos, hermanas. En esta situación que nos presenta Pedro, cuando nosotros leemos la carta de Primera de Pedro, nos vamos a encontrar con algo que ya mi hermano Edgar dijo, persecución. Y yo entiendo que hay muchos cristianos que quieren vivir una vida feliz. Y no confundamos, la felicidad no es la ausencia de circunstancias difíciles. Es que disociamos la felicidad con pruebas, ¿sí o no? Decimos, la felicidad es sinónimo de que vamos a saltar, vamos a sonreír, nuestra economía va a crecer, vamos a adquirir posesiones. Eso no es la felicidad, hermano, esa es la felicidad que el mundo te vende. La verdadera felicidad radica en deleitarte cada día. ¿En quién? No se me duerman. ¿En deleitarte en quién? ¿En quién? En Cristo, hermanos. En deleitarte en Cristo, ahí radica la verdadera felicidad. Así que, hermano, quiero animarte que este 2026 puedas poner tus ojos, tu corazón en un sentido correcto. Que no esperes las circunstancias para decir que bueno ha sido Dios. Que vayas diciendo, creyendo, abrazando que Dios es bueno en todo tiempo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Pero ¿qué puede motivar nuestro corazón aún en los momentos difíciles y decirnos todavía hay una esperanza para ti? Y eso es lo que va a hacer Pedro, el apóstol Pedro, va a animar a estos creyentes que están pasando por circunstancias difíciles, de pruebas, de adversidades, y que probablemente si tú los ves dirías, qué malo ha sido Dios con ellos. Hay gente que se atreve a decir eso. ¿Te acuerdas los amigos de Job? ¿Qué le dijeron?
arrepiéntete. ¿No, Job? Tú has pecado, Job. Hermanos, probablemente estés pensando que estar aquí y empezar un año en Cristo puede ser sinónimo de ausencia de pruebas. Sin embargo, no es así. Sin embargo, cuando vemos esta carta y vemos a Pedro y vemos a la iglesia experimentando circunstancias difíciles, hay una esperanza alentadora, hay una razón que puede motivar nuestros corazones, que no radica en las circunstancias del mundo, que no radica en las experiencias del mundo, que no radica en las posesiones del mundo, sino que radica en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo podría Pedro animar a estos creyentes sabiendo sabiendo que estos creyentes de Asia estaban sufriendo por causa de su fe? No hay mejor aliento, no hay mejor ánimo que visualizar al que sufrió por encima de todos nosotros. No hay mejor ánimo, hermanos. ¿Alguna vez te ha pasado algo y te has juntado con alguien y le has contado tus problemas y le has dicho, mira, mi perrito se murió, estoy muy triste, agobiado, no sé qué hacer? Y de repente la otra persona te dice, tranquilo, esto va a pasar. Es un sentimiento muy superficial. ¿Y a ti cómo te ha ido el año? Bueno, Dios ha permitido que pierda este familiar, pero estoy seguro que lo voy a ver en el cielo. Y te quedas tú allí medio sin palabras, porque tu situación, tu lamento es totalmente inferior al otro, y el otro te anima a seguir porque él confía en el Señor y te dice, vamos. Y algo así, Pedro dice, mira, le va a animar a estos creyentes y les va a decir, cuando ustedes vean sus problemas, sus situaciones, miren a Cristo, porque hay uno que padeció por excelencia, por encima de nosotros. Nuestros padecimientos no se comparan al de Cristo. De esta manera, Pedro va a eclipsar los sufrimientos de estos creyentes con el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es fuente de aliento para todos nosotros, sea cual sea la prueba que estemos viviendo o la medida de sufrimiento que estemos pasando, y nos motiva a correr sin desmayar hacia la meta final. Sea cual sea lo que estés viviendo, los sufrimientos de Cristo van a ser el combustible para que tú sigas corriendo, avanzando hasta finalizar el 2026 y así sucesivamente hasta que te encuentres con Cristo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, ponte de pie. Así también interrumpimos un poquito el sueño de algunos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo entiendo, hermano, que alguien, si mi hermana Mary viene del trabajo, de allá, de amanecida, ¿no? Hay algunos que le compadecen y le dicen, hermana, yo me uno contigo, ¿no? En el sueño me uno, ¿no? No, pues, hermano, no. Hagamos el esfuerzo, comamos un caramelito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultraja.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección, y sobre todo que nuestro entendimiento esté fresco, Señor, y nuestro corazón sea un recipiente abierto para poder abrazar tus verdades, pero también nuestra voluntad sea presta, Señor, a la obediencia a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En primer lugar, hay dos ideas aquí. La primera, la muerte de Cristo es un estímulo. Nuevamente, la muerte de Cristo es un estímulo que nos impulsa a avanzar a la meta final. Repítelo conmigo, hermano. La muerte de Cristo. A ver, dígalo. La muerte de Cristo es un impulso, un estímulo, mejor dicho, que nos impulsa a avanzar hasta la meta final. Te hago la pregunta ahora. ¿Qué puede impulsarte, estimularte para avanzar a la meta final? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, los padecimientos de Cristo. El capítulo 4 comienza con una palabra allí, que es una conjunción, puesto que. Y esto, lo que va a venir aquí, es la idea de esta palabrita, es una conclusión de lo que viene diciendo anteriormente. Está uniendo esto con lo anterior. ¿Y cuál es la conclusión del apóstol Pedro en el versículo 1? Cristo ha padecido por... A ver, todos juntos. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pedro? Cristo ha padecido por nosotros. Cristo ha padecido por nosotros, hermanos. Que no te quepa duda que Cristo sufrió por ti y por mí. A veces hay personas que dicen, Cristo no murió por mí. Soy tan malo, soy tan pecador, que no merezco. Claro, nadie merece. Pero aún sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Y Pedro le va a conectar esta conclusión, este final, de toda la idea anterior con lo que vino hablando. Así que, hermanos, fíjate lo que ha venido hablando Pedro. Y nos dice ahí en el versículo 18 del capítulo 3. Versículo 18, Ignacio, voz de Arcángel. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén, hermano. Fíjate allí, Pedro vino diciendo que Cristo padeció por nuestros pecados. Está hablando acerca, y termina allí el versículo diciendo, en una parte, diciendo que muerto en la carne. Así que esto nos lleva a pensar en qué clase de experiencia se está refiriendo Pedro, porque la palabra cuando dice Cristo padeció por nosotros significa o quiere decir que Cristo ha pasado por una experiencia física, corpórea. Estamos hablando de un estado humano, de un estado físico, y Pedro nos dice que Jesucristo ha experimentado una situación, una experiencia en su propio cuerpo, aludiendo a una experiencia de sufrimiento que está conectada con el versículo 18, que nos habla acerca de qué experiencia Cristo pasó en su cuerpo. Versículo 18 lo acaba de leer mi hermano, y dice en una parte de ese versículo, muerto en la carne. Así que la experiencia que Cristo ha pasado tiene que ver con la crucifixión. Hermanos, ¿qué anima? ¿Cuál es el estímulo que Pedro coloca delante de estos creyentes para animarlos,
para impulsarlos a avanzar en la vida cristiana, para no detenerlos. ¿Qué impulsaría este 2026 tu vida? Recordar, entender, creer, abrazar que Cristo pasó en su cuerpo físico por una experiencia de dolor y sufrimiento, llevando en su cuerpo nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados fue sobre Cristo Jesús. La muerte, Pedro se está refiriendo a la muerte por los pecados, la muerte sustitutoria de Cristo. Pedro está haciendo alusión a la crucifixión de Jesucristo, lo que acabamos de mencionar. La muerte de Jesucristo. Y aquí cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, la muerte de Jesucristo fue real. ¿Sabes por qué lo digo esto? Quizás te pueda parecer algo irrelevante que yo diga la muerte de Jesucristo fue real, pero es relevante más en nuestros tiempos porque hay una tendencia de personas que en la humanidad que piensa que Jesucristo o que cuando la Biblia habla de alguien que experimentó todo ese dolor dice no, eso no fue real. Esto fue algo como ficticio o incluso alegórico. Lo que está expresando es quizás que Jesús fue tan despreciado por la gente que hace pensar que Él sufrió todo esto, pero en realidad no quiere decir literalmente que Él murió. Pero estás equivocado. Si alguna vez pensaste esto, no creo que Jesús haya muerto como la Biblia dice. No creo que Jesús haya experimentado el sufrimiento que la Biblia dice. Estás equivocado, porque lo que la Biblia dice es real. Es lo que sucedió, hermanos. La muerte de Jesucristo es real. Jesús padeció en carne propia los azotes, los clavos. Jesús experimentó en su cuerpo, hermano, las espinas clavadas, ahí incrustadas en su cabeza. Él experimentó la lanza atravesando todo su cuerpo en su costado. Así que esto es literal, hermanos. Yo no sé si alguna vez te perforaste algo. Y si lo hiciste, no lo hiciste con intención, ¿no? Uy, me clavé la mano. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me gusta experimentar el dolor. No, ¿verdad? Bueno, Jesucristo sufrió todo ese dolor. Es una experiencia real. No es exageración, hermanos, ni mucho menos ficción. Esta es la razón por la que Cristo se hizo hombre, se hizo humano para experimentar dolor y muerte. Cristo se hizo como nosotros para experimentar dolor y muerte. Dolor y muerte. Tu dolor, mi dolor, tu muerte, mi muerte. Y esto es lo que debemos tener en claro, hermano. Esto nos estimula, esto nos impulsa, que la muerte de Cristo fue real y lo hizo por nosotros. Pero también esta es la segunda idea, que la muerte de Jesucristo no solamente fue real, sino también tiene una dirección. Y la muerte de Jesucristo no fue, ¿cuántos de ustedes han visto esos juegos tiro al blanco, ¿no? ¿Y qué significa eso? Ahí en los Juegos Olímpicos, ¿no? O en los, ¿cómo se llama los de acá? Panamericanos, ¿no? Y se empezó a ver esto hace unos años, cuando empezó aquí en el Perú a hacer la sede, y era con arco, con pistola, y todo era a un blanco. Alguien se acercaba y decía, a ver, yo voy a disparar, y así, a cualquier lado. No. Hermanos, la muerte de Cristo no fue un disparo al aire. Mi hermano Javier sabe lo que es, ¿no? Disparo al aire. Mi hermano Ignacio también, Fuerzas Armadas. ¿Sí? No fue un disparo al aire. Fue un disparo con
acción. Así que, hermanos, la muerte de Cristo no fue algo que hizo y dijo, a ver, ya, ¿qué me queda? Voy a morir, pues, a ver si alguno se salva. No, la muerte de Cristo tuvo un propósito específico. Y estoy convencido que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Él pensaba en ti y en mí. Él pensaba en mí. Él pensaba en mí, querido hermano. En su gracia. Cristo pensaba en mí. Y eso lo conecto con la oración de Cristo cuando Él dijo, cuando Él comenzó a orar por todos aquellos que habían creído y por los que iban a creer. Y ese era yo y tú, hermano. Así que cuando dice que Cristo murió por nosotros, Él murió a favor de nosotros. Yo no sé quién ha dado algo por ti, querido hermano. ¿Alguien ha dado algo por ti? No, por mí ni 10 céntimos daba. Bueno, hermanos, hubo alguien que dio su vida por ti. Cuando el enemigo ponga en tu mente esa idea de que tú no sirves para nada, de que tú no vales para nada, de que nadie daría ni un centavo, ni un sol por ti, la palabra de Dios te recuerda, Cristo dio su vida por ti. Cristo entregó su vida por ti. Lo más preciado, lo más valioso, Cristo lo entregó por ti. Así que, hermano, esto nos impulsa de manera que la experiencia de Cristo en la cruz es un estímulo en medio del sufrimiento que nos impulsa a no detenerte, a no desertar y no traicionar a aquel que dio su vida para salvarte. Piensa bien, cuando un día el enemigo coloque en tu mente la idea, ya no estás bien en esa iglesia. Piénsalo bien cuando el enemigo coloque la idea, ya no comiences a asistir o deja de asistir a esa iglesia. Piénsalo bien, porque la muerte de Cristo nos estimula a no detenernos, a no desertar, a no traicionar a aquel que también estableció, te puso en medio de un cuerpo. Segundo lugar, la muerte de Cristo nos desafía a equiparnos con lo que llevó a Cristo a ser vencedor. Mira, la muerte de Cristo, la obra de Cristo nos estimula, nos desafía, nos ordena a que nosotros también nos equipemos con lo que a Cristo le dio la victoria. Fíjate bien, versículo 1, ahí termina diciendo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Creo que nadie en esta sala ignora lo que ha pasado hace poco en el país vecino, hermano, de nuestro hermano Ignacio, ¿no? Todos sabemos, algunos desde las 4 de la mañana, como Pedrito, ¿no? Otros quizás, ¿quién desde las 3 de la mañana se enteró? Nadie, ¿no? ¿Tú? ¿5? ¿6? 6, aso. A la 1 de la mañana. Pero todavía no sabía, a las 3 empezó. Pero él ya tiene contacto muy allá en Venezuela. Entonces, hermano, guerra. Y es la idea esto, hermanos. Es la idea cuando dice, armaos del mismo pensamiento. Armaos tiene que ver con una armadura, tiene que ver con alguien que se alista para ir a la guerra. Tú no vas con tu short a la guerra, con tu gorra, con tu polito, con tu vividí, ¿no? Y te quemas, ¿no? Tú no vas así. ¿Cómo vas a la guerra? Armado, bien ajustado. ¿Sí o no, hermano Ignacio? ¿Fue a la guerra? Ay, y esa es la idea de Pedro, hermanos. De una guerra, de alguien que no está diciendo, a ver, vamos a la guerra. Y está pensando, ¿qué voy a comer el próximo mes? Uy, ¿cómo estará mi familia? ¿Cómo estará mi hijito? ¿Cómo estará? No. El que se alista para la guerra tiene que estar
aún con la mente enfocado en la batalla, en la guerra. Porque si no estás enfocado y hay un descuido, el enemigo viene y chao, ya no estás, te mata, te saca de la batalla. Hermanos, esa es la idea de Pedro. Y nos está diciendo, le dice a los creyentes, queridos hermanos, armaos del mismo pensamiento que a Cristo lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Armaos del mismo pensamiento. Hermanos, Jesús tenía un solo pensamiento. ¿Cuál es? Jesús lo dijo. Yo he venido a hacer, ¿qué cosa? La voluntad de mí. Hubieron seducciones supuestas, no seducciones como a nosotros. Dice que Cristo padeció las tentaciones, pero no en el sentido nuestro. Hay que tener, solo lo digo entre paréntesis, Cristo no fue seducido por el pecado. Él experimentó tentación para mostrar al pueblo que Él no podía pecar. Para demostrar eso, Él padeció las tentaciones. Pero el enemigo se puso ahí y le dijo, ¿te acuerdas en Mateo capítulo 4? Ahí en esa sección, no necesitas buscarlo, pero de la tentación, le dijo, mira Jesús, si tú te postras delante de mí, tú no necesitas ir a la cruz, hermano. No vayas a la cruz, no sufras. ¿Sabes lo que significa traspasar los clavos, la corona de espinas? No estoy hablando de una corona real, sino de una corona. Mi hermana Tomasa trajo, hermana Tomasa, sí, nuestra hermana Tomasa trajo de su árbol ahí para completar la corona ahí al fondo, y ni podíamos tocarlo, unas espinas, hermano, que te dolían, de verdad, solo tocarlo un poquito. Imagínate, Dori, que eso te coloquen en la cabeza. Pero te das cuenta. Entonces, piensa bien, hermano, piensa bien. A Jesús lo crucificaron, a Jesús, y Jesús estaba decidido a qué. Bueno, ahí el enemigo le dijo, Jesús, a ver, cuando habla me distrae, Jesús, no necesitas ir a la cruz, no necesitas experimentar todo eso. Si tú te postras delante de mí, yo te voy a entregar todo lo que a mí se me ha entregado. Porque a mí se me han entregado todos los reinos de los cielos, todos los reinos de la tierra, perdón. Y entonces ese fue el ofrecimiento de Satanás. ¿Sabes lo que significaba realmente? ¿Alguna vez entendiste lo que significaba la tentación? Significaba la ausencia de la cruz. El diablo le estaba ofreciendo una posición antes del sufrimiento, sin sufrimiento, hermano. Y eso muchos creyentes lo están comprando hoy en día. Piensan que sin sufrimiento hay recompensa. Piensan que sin sufrimiento pueden vivir la vida cristiana normalmente. Y Pablo le dijo a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente tendrán que padecer. ¿Ves? Hay muchas iglesias que compran lo que el enemigo le ofreció a Jesús. Y le ofreció a él experimentar privilegios sin sufrimiento. Hermano, ese no es lo que le espera al creyente. Al creyente le espera un sufrimiento y tiene que estar armado, preparado. Quizás hoy no estemos experimentando, hoy estés experimentando de un pavo, de hace un poquito de tiempo de un lechón, de un chanchito a la parrilla, de un pollito a la brasa, con tu Inca-Cola bien heladita, con tu postrecito, tu helado, y tú digas, ¿qué sufrimiento me habla el Señor si estoy gozando aquí? Claro,
Pero tus días buenos no significa que no va a haber, que va a haber una ausencia de sufrimiento. Va a haber, hermano. Y en los días buenos tenemos que celebrar y disfrutarlo, la comunión. Hermano, estamos de acuerdo que tenemos que disfrutar los momentos alegres en familia, en comunión con la iglesia. Pero recuerda que aún los momentos difíciles también son parte de nuestro andar diario. Efesios 6:13, que nos dice, la guerra que tenemos no es una guerra, versículo 12, no es una guerra como la que hoy se presentó hace una noche o hace unos días. Agarras tu arma, tu misil, tu bomba lacrimógena. No. Dice que nuestra guerra es una guerra, a ver, ¿cómo es la guerra? Espiritual. ¿Contra quiénes? Contra nuestro hermano Edgar. No, ¿por qué lo mira mal entonces? ¿Contra quién es la guerra? Contra las huestes de maldad, contra Satanás y todos los que fueron ángeles caídos y hoy están aquí en nuestro territorio buscando persuadirte. Es también tu concupiscencia, tus deseos desenfrenados. Hay 3 enemigos que categorizamos. El primer enemigo es el diablo, el segundo es la carne y el tercero es el mundo. Pero fíjate, ¿qué dice Pablo en el versículo 13? Después de haber dicho que nuestra guerra en el versículo 12 es una guerra espiritual. Y en el versículo 13, ¿qué nos anima? ¿Qué nos impulsa? Efesios 6:13 nos dice, armaos. ¿De qué? ¿De qué? De la armadura de Cristo. Y si tú lees del versículo 14 al 17, tienes ahí cuáles son las armaduras de Cristo. Y cuáles, hermano, en ese 2026 que tienes que ahora armarte de ello. No puede ser que el creyente esté desarmado cuando sabe que está en una guerra espiritual. Tú y yo tenemos que estar armados. Nuestra vida de aquí en adelante se trata de armarse con la armadura de Cristo. Y en primer lugar está el cinto ¿de qué? De la justicia. Después, en segundo lugar, el calzado del evangelio. O en segundo lugar, la coraza, ¿no? La coraza el cinto de la verdad, primero el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo, que es el casco de la salvación, y la espada de la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos ya memorizaron cuál es la armadura? Voy a preguntar a los que están durmiendo. A ver, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura? El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el casco o el yelmo de la salvación y el escudo el escudo de la fe y la espada de la palabra, la espada de la palabra. Hermanos, 2026, memoriza la armadura del creyente y vístete con esa armadura. No te la quites, porque vas a estar desprotegido. Así que, hermanos, Pedro nos dice, pues quien padeció en la carne, terminó ¿con qué? Con el pecado. No entramos a una guerra si sabemos que vamos a perder, ¿no? A ver, solo el único testarudo es algunos que ya han sido capturados, ¿no? ¿Quién puede decir, yo le voy a enfrentar a una potencia mundial, un país insignificante? Que venga, pues hace rato mis hermanos estaban ahí hablando de unos videitos que publicaron, ¿no? Que venga, pues, que venga, acá lo espero. Y lo esperó, ¿no?
Lo que quiero decir, hermano, es, fíjate bien aquí en el texto, hermano. Y ahora vamos a entrar a esto. Yo soy de las personas que miro al rival y miro a nuestro ejército. Yo le digo a los chicos, no jugamos con luz del mundo, porque los de luz del mundo nos pasean. Tenemos puros gorditos y tenemos algunos cojitos, entonces por ahí nosotros jugamos aficionadamente, pero hay iglesias que tienen buenos jugadores, ¿no? Y yo le he dicho a mi hermano Luisito, ¿no? Luisito, ¿por qué no jugamos? Oh, Luisito, tú correrás, pero nosotros todavía aguantamos, estamos frenando. Pero nos llama otro equipo para que diga, ay, ya le jugamos todavía, se puede, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Esto es un ejemplo, ¿no? Porque los jóvenes de esa otra iglesia parece que juegan cada domingo, cada sábado en campeonatos, corren, manejan bien el balón. Entonces nosotros sabemos que nuestra artillería, ¿sí? Exacto. Y nos van a hacer trizas. Así que ya decidimos, mejor juntemos dos equipos entre nosotros y juguemos así, ¿no? Hermano, lo que quiero decir es que nadie va a la guerra si sabe que va a perder. O sea, hay temor, ¿no? Nadie enfrenta a un enemigo más poderoso si sabe que va a destruirlo. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esta batalla, de esta guerra espiritual? Que nos dice, Jesucristo nos dice, yo he vencido, yo he vencido. Hermano, ¿sabe qué es lo lindo de la batalla espiritual? Que no estamos al lado de los perdedores. No estamos al lado de aquel que fue vencido en la cruz del Calvario. Estamos al lado de aquel que venció con poder y se levantó entre los muertos. Jesucristo, nuestro Salvador. Él ha vencido. Y por lo tanto, tú y yo somos más que... Ahí sí te gusta decir el versículo, ¿no? Somos más que vencedores. Pedro afirma que Cristo ya es vencedor. Por lo tanto, yo puedo confiar que aunque hayan batallas difíciles, porque van a haber, hermanos, este 2026 van a haber batallas difíciles de llevar, incluso batallas que van a estar... batallas en las que van a parecer que tú has perdido y puedas estar pisoteado allí debajo. Ya no hay sentido para ti. Te ha vencido una circunstancia. Y ahí tienes que recordar, hermanos. Escucha bien esto. Van a haber batallas. Incluso batallas perdidas. Escúchame bien. ¿Sabes en qué se diferencia una batalla de una guerra? ¿Una batalla de una guerra? No, una batalla de una guerra. Eso. La batalla es corta, la guerra es larga. Y aunque hayan batallas que tú y yo enfrentemos y parezcan que estemos perdiendo, hay una guerra que ya hemos vencido en Cristo Jesús, hermano. Aunque hayan batallas que parezcan que estés tirado en el suelo, acuérdate, Cristo ya venció la guerra. Él es vencedor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Ya estamos terminando. Aunque falta la mitad. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Eso es lo que nos dice. Ana, ¿tienes? Y despojando a los principados y a las potestades, los enseñó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo siempre grafico, ya saben mi ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi ejemplo que vean? La Champions, ¿no? ¿Qué dice Colosenses? Cristo agarró la copa
Y después, al resucitar, la levantó hacia arriba y dijo: la guerra, ha sido vencida. Expuso a sus enemigos como perdedores. Fea la imagen cuando alguien es llevado en arresto, ¿no? ¿Han visto las imágenes o no de Maduro? Este hombre prepotente. Cristo expuso a sus enemigos como perdedores, demostrando que Cristo es vencedor. Hermanos, esto nos debe llevar a dos cosas. Primero, a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué llevó a Cristo a vencer, a tener la victoria? En primer lugar, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. No miró al lado y dijo: uy, voy a hacer otra cosa. No. Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús había puesto sus ojos en el Padre. La voluntad de mi Padre es esta y la voy a terminar. No me voy a cansar, no voy a mirar a otro lado, otra dirección, hasta el final, hasta terminar. Escúchame bien esto: no pensemos en el futuro sin estar dispuesto a vivir de la misma manera en el presente. Hay creyentes que dicen: algún día voy a estar en el cielo, ay, qué bonito será allá, y siempre tiende a pensar en algo futuro y no está dispuesto a vivir en el tiempo presente igual que el futuro. Hermano querido, escúchame bien: los creyentes que hoy estamos aquí en este mundo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios desde el tiempo presente, desde que fuiste salvo, desde que conociste a Cristo. Tienes que comenzar a obedecer su palabra, y vivir la voluntad de Dios tiene que ver con hacer a un lado los deseos de la carne. Si tú sigues leyendo ahí, yo voy a hablar, pero ahí tú puedes ver, dice: para no vivir el tiempo que resta, ¿en dónde? ¿En dónde? En la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Y dice: sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, la concupiscencia es un deseo maligno que desplaza afectos que pertenecen a Dios. Tú no comienzas a desear a Dios, tu concupiscencia, tu carne comienza a desear las cosas que Dios rechaza. Pero también la voluntad de Dios, según 1 de Tesalonicenses 4:3, ¿cuál es? 1 de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios: que os apartéis ¿de qué? De fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pedro dice: baste ya, ha sido suficiente. Esa es la idea. Escúchame bien: ¿ha sido suficiente o no? ¿Ha sido suficiente o no? ¿Qué significa esto? Quizás antes de Cristo has experimentado cosas terribles en tu vida. Quiero decirte que eso fue suficiente. En este tiempo, a partir de ahora para adelante, ya no es ni necesario, ya no debe ni mencionarse estas cosas que antes practicabas. Baste ya. Ha sido suficiente todo lo que en el pasado viviste sin Cristo, deleitándote en el pecado. Eso ya es suficiente. Ya no hay más espacio para el pecado hoy. Eso es lo que está queriendo decir.
Ya no te puedes deleitar en el pecado en este tiempo. Y aunque tú digas, joven, señorita, pero yo no he tenido tiempo para deleitarme en el pecado. Yo te quiero decir, joven, señorita, algo. Niños, medios niños, ya creciendo, es suficiente. Solo la presencia del pecado en nuestras vidas ya es suficiente para que tú y yo aborrezcamos vivir todo lo que el pecado trae en nuestras vidas. Y Pedro nos dice, el pecado nos dice que la presencia y dominio del pecado en una persona es suficiente para no querer volver a este dominio de esclavitud. Querido hermano, el pecado puede ofrecerte mucho, pero termina cobrándote más de lo que te dio. Te puede ofrecer mucho, riquezas, placeres, pero termina cobrándote más de lo que te dio. Y hay testimonios de cuánto el pecado les ha cobrado. El pecado es un veneno que consume la esperanza de vivir eternamente. Y hay creyentes que no tienen esperanza porque están envueltos en pecado. Pero también no solamente nos anima a vivir conforme a la voluntad de Dios, sino a vivir conforme a la justicia de Dios. Y ya cerrando esto, fíjate ahí en Ezequiel 18:20. Cuando hablamos de vivir conforme a la justicia de Dios, ahí mientras vas buscando Ezequiel, yo voy leyendo del 4 y 5, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta ¿a quién? Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, tarde o temprano va a llegar la justicia ¿de quién? De Dios. Y más vale que te encuentre dentro que afuera. Y más vale que seas un hijo de Dios que un enemigo de Dios. Porque cuando la justicia de Dios venga, no habrá tiempo para decir: ay, verdadcito, ahora sí te sigo, Señor. No habrá tiempo. A estos tiene que ver con aquellas personas que no conocen a Cristo, que no viven conforme a Cristo, que han rechazado a Cristo. Y ellos son también el títere de Satanás para traer sufrimiento al creyente. Así que, hermano, no te molestes con la persona que te está haciendo sufrir. Un amigo, una amiga, un profesor, una profesora, un familiar. No te molestes con ellos. Ellos son títeres ¿de quién? Del diablo, que van a traer sufrimiento a tu vida. Pero esto es parte. Ora por ellos, ora por su salvación. Entiende que tu guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra demonios. Y para ello tienes que estar armado con la armadura de Dios. Pero también tienes que entender que un día Dios va a juzgar, porque Dios es justo. El hombre cree ser dueño y señor de su vida. Piensa que las únicas leyes que rigen su vida son las leyes que Él ha establecido. Y esto es mentira, hermano. Esto es mentira. Y la compramos. Lo triste es que hay creyentes que compran esa mentira. El hombre ignora la ley de Dios. El hombre sin Cristo practica de forma natural lo que Pedro está diciendo aquí en los versículos 4: lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Pero necesitas saber que el hombre también ignora los justos juicios de Dios. ¿Y qué dijo Dios allí en Ezequiel 18:20, hermano Edgar? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, si tú piensas que vas a tener
Es que yo pequé, pero no era mi culpa, era de mi esposo, o era de mi esposa, o los hijos, ¿no? Por culpa de mis padres, ¿no? Hay una verdad absoluta: el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Lo que está estableciendo, hermanos, es que cada uno, y lo dice Corintios, cada uno va a recibir lo que haya hecho en este cuerpo. Así que, hermano, lo que quiero que entiendas es que no ignores los juicios de Dios. Pero Dios, en su gracia, nos concede justicia a ti y a mí, que somos injustos, ¿verdad? Tú y yo, y ya estamos pensando en cómo esto encaja en toda la Biblia, porque tú y yo no somos justos. O hay alguno que dice: yo soy justo, yo no he hecho nada malo, no he pecado. En medio de tu injusticia, Dios vino a este mundo. En medio de las tinieblas, Dios se hizo hombre y la luz descendió a este mundo para que los hombres pudieran ver. Y esa luz es la justicia de Dios hecha carne. Tito 3:5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él no dijo: uy, Jonasito, qué buen muchacho, ahora sí lo voy a salvar a este. No, Tito nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia. Así que, hermanos, no queda lugar para la jactancia. Yo no soy como ese. Pero ese y tú tienen el mismo destino sin Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? ¿Por qué Cristo salva? ¿Por medio de qué Dios nos salva? ¿Por qué? Por la muerte de Cristo, por el lavamiento. ¿Qué dice el versículo 3:5, Carlita? ¿Tú lo tienes? ¿3:5? Léelo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, hermanos. Así que no hay nada bueno en ti ni en mí que pueda tomar el lugar de Cristo. Si tú y yo un día estemos en el cielo, o no en el cielo, pero imagínate un lugar y Jesús al frente y Él te diga esto, no sé si va a ser así, pero Él te diga: oye, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo o en mi reino? Si pudieras escuchar esa pregunta, ¿qué le responderías? ¿Porque fui bueno? ¿Porque asistí a la iglesia cristiana de Pachacamá? ¿Porque comía los desayunos? ¿Por qué? Y nos va a decir, y espero que tu respuesta y mi respuesta sea esta: por la justicia de Cristo, por el lavamiento, la regeneración, porque he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha perdonado. Y porque ahora soy hijo de Dios en Cristo Jesús. Finalmente, Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21 que Jesús el justo se hizo ofrenda por nosotros los injustos, para llevarnos al Padre. Hoy estamos frente a los símbolos, querido hermano, y tenemos que recordar que esto es un recordatorio de el estímulo que nos impulsa a seguir adelante. Espero que tú y yo seamos conscientes de esto y no participemos por participar, sino que participemos entendiendo
y motivándonos a que cada día más ser más santos, como Cristo lo es. Nos ponemos de pie. Y ahí con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿cuánto de lo que hoy se habló has podido entender, escuchar? Aún en esto tienes que meditar, reflexionar. No venimos a este lugar para llenar un espacio. No venimos a este lugar para estar bien con nosotros. Venimos a este lugar primero en obediencia al Padre, pero también en adoración, en entrega, con un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, a motivarnos, a animarnos, a exhortarnos, a alentarnos. Y yo espero que en esta mañana, si has venido con la motivación correcta, tu corazón pueda salir de este lugar alentado y motivado. En primer lugar, a unirte siempre en los cánticos congregacionales. En segundo lugar, a recordar que el sufrimiento de Cristo fue real. Su muerte, como el médico Lucas lo dijo, fue pero tan real y extrema, que Cristo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Pero también que puedas entender que tú y yo estamos aquí para ser estimulados a terminar bien la carrera cristiana. Y el estímulo para nosotros es recordar que uno ya sufrió por encima de nosotros, que uno ya padeció y que nuestros padecimientos no se comparan a lo que Cristo ya sufrió. Por lo tanto, motivémonos, animémonos a avanzar hasta el último día de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por los símbolos que están aquí. Gracias, Señor, porque hoy tu iglesia se reúne, este primer culto del año, para unir nuestros corazones en alabanza y adoración de tu nombre, para unirnos en un paso de obediencia, celebrar la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó y le dejó a su iglesia hacerlo todas las veces hasta el día que Él venga. Como iglesia local, Señor, abrazamos esta verdad y celebramos juntos que nuestro Señor Jesucristo descendió a este mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sufrió y experimentó diferentes circunstancias en su cuerpo humano, pero el mayor sufrimiento y el sufrimiento que nos impulsa es la crucifixión y la muerte de cruz. Padre, gracias te damos, porque hoy tu iglesia puede estar frente a estos símbolos, no solamente recordar, sino animarnos por medio de tu palabra. Queremos, Señor, ahora en obediencia a ello, participar de los símbolos. Te pedimos que santifiques el pan, que santifiques el vino, que hoy mis hermanos que están en un entendimiento consciente de la obra salvífica de Cristo Jesús van a participar como un cuerpo. Y Señor, queremos darte la honra y la gloria con ello. Padre,
que los demás puedan ver que hay un Dios que vino a este mundo, los ama, murió en obediencia al Padre y por amor a ellos, y su sacrificio es único y suficiente. Y que se añadan más a esta familia de la fe, Señor. Oramos, Señor, entonces por este tiempo. Bendícelo, que sea de alabanza y de gloria para ti. Tómalo, Señor, como una ofrenda también viva delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie.